Hola Alejandro. Bueno, a ver, hoy voy a echarte una mano con los átomos, las moléculas y los moles, ¿vale? Primero, repaso. ¿Qué son los átomos? ¿De acuerdo? ¿Y qué son las moléculas? ¿Qué diferencia hay entre una y otras? Los átomos son unidades individuales, ¿no? Átomos, unidades individuales. Dentro están el núcleo con sus protones y los neutrones y los electrones dando vuelta, pero bueno, así. Establecemos que estos son los átomos, ¿de acuerdo? Y cuando se agrupan pueden formar moléculas, ¿vale? Pues a esto le llamaremos molécula. Y como sabes, la materia pesa, es decir, tiene una masa. ¿Y cómo averiguamos la masa de los átomos o de las moléculas? Pues con la tabla periódica, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla, me da igual, así, con la tabla periódica. Acuérdate que esto es la representación de los elementos de cada átomo. Este átomo verde, no, el azul, ¿vale? Este es el oxígeno. Y el oxígeno está por aquí, aquí. ¿Y qué pasa con cada elemento? Que cada elemento tiene un peso, ¿vale? Que viene con números decimales. En este caso, pues te lo digo yo. El oxígeno pesa 16. Acuérdate que son números no son exactos, son con decimales, ¿vale? El oxígeno pesa 16. ¿Pero qué quiere decir que pese el oxígeno 16? ¿Quiere decir que un átomo de oxígeno pesa 16? No, un mol de átomos. Ahora veremos lo que significa el concepto de mol, ¿vale? Entonces, en la tabla periódica aparecen los pesos de cada elemento. Este es el elemento oxígeno, este es el elemento nitrógeno, este de aquí, el rojo, es el que sea, ¿de acuerdo? Entonces, cada elemento tiene su peso. Y por elemento llamamos elemento a, pues, por ejemplo, el elemento oxígeno a muchos oxígenos, ¿vale? Entonces, cada elemento tiene su peso, pero no es el peso de un átomo. Es un peso en gramos también, pero de un mol de ese elemento. Pues vamos a ver qué significa mol. Ya sabemos lo que es átomo, ya sabemos lo que son las moléculas. Bueno, pues resulta que cuando tenemos un montón de átomos y un montón de moléculas o un montón de átomos, pues cuando reunimos el suficiente número de moléculas y de átomos, pues resulta que podemos llegar a agrupar, no, bueno, a agrupar, sí, a contener un mol. Pero un mol, ¿qué cantidad es esa? Un mol, esto te lo tienes que apuntar, ¿vale? Un mol se dice un mol de partículas, pero ¿qué partículas? Pues llamaremos átomos o moléculas. Partículas en general es el término. Partículas es el término general. Y cuando quieras hablar de átomos, pues dirás mol de átomos. Cuando quieras hablar de moléculas, mol de moléculas. ¿Vale? Entonces, un mol de partículas, vamos a poner aquí partículas, ¿vale? Siempre es cuando reúnes 6,022 por 10 a la 23 partículas. 6,022, vete apuntándolo, a la 23 partículas. ¿De acuerdo? 6,022 por 10 a la 23 partículas. Es decir, un montón. Entonces, el término mol es un conjunto de muchísimas partículas. Pero tiene que ser esta cantidad. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Cuando tengas el doble de partículas que esto, tendrás 2 moles. Cuando tengas el triple de esto, tendrás 3 moles. ¿Se pueden tener 3,5 moles? Sí. ¿Vale? Entonces, esto es una cantidad muy grande, porque es 6,022 por 10 elevado a la 23. Es decir, muchísimos ceros a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, una molécula es fácil de imaginarnos. Perdón, esto sería átomo. Un átomo sería muy fácil de imaginarnos. Una molécula, en este caso que tiene 3 átomos, una molécula sería muy fácil de imaginarnos, pero 6,022 por 10 a la 23 átomos es una cantidad muy grande. Entonces es mucho más cómodo decir un mol, ¿vale? Y diremos, ¿un mol de qué? De átomos. ¿Un mol de qué? De moléculas. Bueno, pues los ejercicios 3 y 4 consiste en calcular número de átomos, calcular número de moléculas, ¿vale? Y siempre vamos a necesitar la tabla periódica, ¿vale? Porque cada elemento tiene una masa, un peso, pero cuando se reúne un mol, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el oxígeno, ¿vale? El oxígeno
Dice que pesa 16 gramos partido por mol. Esta unidad no aparece en la tabla periódica, se sobreentiende, la tienes que saber. Puedes utilizar esta unidad o puedes poner UMA, o la UMA, unidad de masa atómica. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir gramos mol. Quiere decir que el oxígeno, cuando se reúne un mol de átomos de oxígeno, entonces sabemos que pesa 16 gramos en la báscula. ¿Vale? El carbono resulta que pone en la tabla periódica 12. ¿Vale? 12,01. ¿Vale? Hay que poner todos los decimales. 12,01, 12. Gramos mol. Pues quiere decir que cuando tienes un mol de átomos de carbono, un mol, es decir, 6,022 por 10 a la 23 átomos de todo esto, todo eso pesa 12 gramos. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿y para qué sirve todo esto? Pues sirve para poder calcular la masa molar o masa molecular, la masa molar de una molécula. Por ejemplo, el CO2. El CO2, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué información podemos llegar a extraer del CO2? Bueno, pues sabemos que el CO2, si solo tuviéramos una molécula, podríamos decir que está formado por un carbono y dos oxígenos. Efectivamente, un carbono y dos oxígenos. Pero podemos llegar más lejos y podemos decir cuánto pesa un mol de moléculas de CO2. Pues para eso necesitamos esto. ¿Por qué? Porque los elementos en la tabla periódica nos da esa información. Nos está diciendo que el elemento carbono pesa 12 gramos. ¿Qué? Un mol de carbono. Entonces, la masa, vamos a poner aquí masa. La masa molar del CO2 será la suma de los pesos atómicos, ¿de acuerdo? Del carbono y de dos oxígenos. Pero no de un carbono, no de dos oxígenos, sino de un mol de carbonos y de 2 moles de oxígenos. Nos vamos a la tabla y dice 12, ¿vale? Ponemos 12, que es la masa molar, gramos partido por mol. ¿De quién? De carbono. ¿Cuántos tenemos? Uno solamente, porque la fórmula pone 1. Más, ¿cuál es el peso atómico del oxígeno? 16. ¿De acuerdo? Gramos partido por mol. Pero en la fórmula pone aquí que tenemos 2. Pues ponemos por 2. Y todo esto nos da 32 más 12, sería 44 gramos mol. ¿Y qué quiere decir esta cantidad? Que un mol de CO2 pesa 44 gramos. ¿De acuerdo? Esto es la introducción. ¿Para qué sirve ahora toda esta información? Pues sirve para poder averiguar moles de átomos, moles de moléculas. ¿Vale? Vamos a ver cómo seguimos ahora. Ostras, yo te voy a demostrar ahora mismo que esto es lo que pesa un mol. ¿Un mol? ¿De qué? Un mol de CO2. ¿Vale? ¿Cómo te lo puedo demostrar? Profe, pero si es que aquí ya sale la unidad. Ya, pero te lo voy a demostrar. Si yo te dijera a ti que dispones de 44 gramos de CO2, y te preguntara, ¿cuántos moles habrá en 44 gramos de CO2? ¿Vale? Que sabes que es un gas. Pues vamos a averiguar cuántos moles. Pues cuando tengas que pasar de una unidad a moles, tienes que utilizar los factores de conversión. ¿De acuerdo? Tienes que llegar o pasar de la unidad gramos a la unidad moles. ¿Cómo lo haces? Con el siguiente factor de conversión. Abajo vas a poner gramos porque es la unidad que te quieres cargar de CO2. Y arriba vas a poner la unidad que deseas obtener, que es moles. Porque quieres averiguar los moles de CO2. Y ahora vas a poner los datos. ¿Qué datos tienes que poner? Pues los que tú conozcas. ¿Qué relación conoces entre mol de CO2 y gramos de CO2? Pues tienes que acordar de que la relación mol y gramos viene aquí. ¿Tú sabrías decirme cuánto pesa un mol de CO2? Sí, la masa molar. La hemos calculado antes. Pues tendríamos que poner aquí, sabiendo que un mol de CO2
pesa 44 gramos, pues resulta que esto y esto se cancelan las unidades, ¿no? Y ahora solo hay que operar. 44 entre 44 nos da 1. ¿Y qué unidades nos quedan al final? Las que se salvan, que son mol. Por lo tanto, hemos demostrado que si tuviéramos un globo de CO2 en el interior que pesara 44 gramos, sabríamos que todo ese peso de CO2 es un mol de ese gas. ¿Vale? Bien. Bueno, a ver. Todo lo importante de aquí es el concepto de átomo y el concepto de moléculas, que es muy fácil. El concepto de moles, que ya sabes que es una agrupación siempre constante de partículas, 6,022 por encima de 3, y a partir de allí empieza lo complicado, que es el concepto de masa molar, es decir, usar los pesos atómicos de la tabla para calcular la masa molar de un compuesto, de un compuesto, ¿vale? Y luego los cambios de unidades, de moles a átomos o moléculas, de átomos o moléculas a moles, o de gramos a moles, como acabamos de hacer, pero todos esos ejercicios, todos esos cálculos, se basan en los factores de conversión. ¿Y en qué más? En el concepto de mol y de masa molar. No hay nada más. Nada más, Alejandro. Solamente tienes que utilizar esos dos conceptos. Es decir, los voy a poner aquí. Este concepto ya lo dominas, ¿vale? Ese concepto ya lo dominas. El otro concepto era la masa molar, ¿de acuerdo? De un compuesto, ¿vale? Vamos a recordar aquí el CO2, que es simplemente la suma de los pesos atómicos. Y se mide en gramos mol, ¿vale? En unidades de gramos mol. ¿De acuerdo? Y nada más que eso. Estos dos conceptos. El concepto de mol y el concepto de masa molar. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver si podemos hacer algún ejercicio. Venga, yo he prometido que el vídeo dure poco más de 15 minutos, nada más. Por ejemplo, si te preguntan ¿cuántos moles hay en 48 gramos de magnesio? Vamos a escribir primero lo que nos están pidiendo. 48 gramos. No se ve nada. Ahora mismo. Está aquí. A ver. Vamos a poner el dato. El dato era, dispones de 48 gramos de magnesio. Pues siempre empezamos por el dato. Ponemos el dato. 48 gramos de magnesio, Mg. Y te están preguntando cuántos moles hay. Es decir, tienes que llegar hasta la unidad, vamos a ponerlo así, moles de magnesio. Pues todos estos cálculos del ejercicio 3 y 4 van de lo mismo. Te van a dar un dato y tienes que usar factores de conversión. Usando estas relaciones. ¿Vale? Copiamos el dato, ese sería el primer paso. Y el segundo paso sería poner un factor de conversión. ¿De acuerdo? ¿Qué factor de conversión vamos a poner? Pues vamos a poner abajo, en el denominador, la unidad que queremos tachar, pues gramos de magnesio, y arriba, moles de magnesio, porque es lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Y ahora te tienes que preguntar, ¿y qué relación conozco entre los moles y los gramos? Pues nos vamos a la chuleta y aquí la relación es mol-partícula. No. Aquí la relación es gramos-mol o mol-gramos. Pues tendré que utilizar esta. Tendré que ir a la tabla periódica y decir que un mol de magnesio, ¿cuánto debería pesar?
Nos vamos a la tabla y pone 24,31. 24,31. Tachamos las unidades que se tendrían que cancelar, hacemos la operación 48 por 1 entre 24,31 y dejamos las unidades finales. ¿Que las unidades finales coinciden con las unidades que nos pide el ejercicio? Pues hemos terminado, ¿vale? Y solo tendríamos que dividir 48 entre 24 y ya nos daría el resultado final en unidades de moles de magnesio, ¿vale? Y vamos a utilizar solamente estas dos unidades, estas dos relaciones. Otro. ¿Cuántos átomos hay en 32 gramos de oxígeno? Lo mismo, copiamos el dato. 32 gramos de oxígeno, ¿vale? Y me están diciendo cuántos átomos. Pues venga, tenemos que pasar de gramos a átomos. Copiamos el dato y ahora ponemos el factor de conversión. Abajo pondremos la unidad que queremos cargarnos, gramos de oxígeno, y arriba tendríamos que podríamos poner ya directamente la palabra átomo porque es la unidad que queremos. Pues vamos a ver si conocemos alguna relación entre gramos y átomos. Aquí pone moles y partículas. Partículas son átomos o moléculas, ¿vale? Moles y partículas, esa relación no es esta. Y esta relación es gramos-mol. Pues no tenemos esa relación gramos-átomos. Luego tendremos que, para llegar hasta la palabra átomos, tenemos que pasar de gramos a moles. ¿Moles de qué? De oxígeno. Y lo ponemos. ¿Qué relación íntima conocemos entre moles y gramos? Está aquí. Es decir, tenemos que ir a la tabla periódica, ¿vale? Tabla periódica, y pondremos que un mol de oxígeno pesa 16 gramos. ¿Qué es lo que se va a cancelar? Gramos con gramos. Y hemos llegado hasta la palabra mol. Pero hay que llegar hasta la palabra átomo. Pues tendremos que poner otro factor de conversión. Abajo pondremos la palabra mol porque lo queremos eliminar. Y arriba pondremos la palabra átomos ya. Vamos a ver si conocemos alguna chuleta que nos dé esa relación. Mira, aquí está. Moles y partículas. Que acuérdate que partículas son átomos o moléculas. Depende de lo que estés utilizando. Por lo tanto, si conozco esta relación, lo escribo aquí. Que un mol de átomos en este caso, un mol de átomos, ¿cuántos átomos contiene? O un mol de oxígenos, ¿cuántos átomos contiene? Pues 6,022 por 10 a la 23. ¿De acuerdo? Y se cancelan estas unidades. Y entonces el resultado final, ¿cómo se obtiene? 32 por 1 por 6,022 por 10 a la 23. Todo eso entre 16. Y el resultado final ya te da unidades de átomos de oxígeno, que es lo que te está pidiendo el ejercicio. ¿Vale? ¿Qué tal vas? ¿Bien? Pues así se hace con todos, Alejandro. Son todos iguales. Así se hace con todos. Voy a hacer uno más, ¿eh? Uno más. Venga. El último, a ver, ¿cuál cojo? Uno que hable de moléculas. ¿Vale? Dice, del ejercicio 4 vamos a coger... venga, el 6 mismo. Dice, calcula cuántas moléculas hay en 3 moles de Fe2O3. Ponemos el dato. 3 moles de Fe2O3 y te están preguntando cuántas moléculas, ¿no? Pues lo mismo. Hemos puesto el dato, le ponemos el factor de conversión, en el denominador ponemos la unidad que queremos cancelar, moles de trióxido de hierro,
De arriba pondremos, vamos a ver si podemos poner ya la palabra molécula, y así terminamos el ejercicio. ¿Conocemos alguna relación entre moles y moléculas? Pues vamos a ver. Esta relación es moles y moléculas. Pues sí, la conocemos. Resulta que podemos poner que un mol de este compuesto, de moléculas de este compuesto, contiene o contendría 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Estas unidades se van. Y tendríamos que hacer 3 por 6,022 por 10 a la 23 entre 1. Resultado final, unidades de moléculas, que es lo que nos están pidiendo. Y ya está, 20 minutos, perfecto.